muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana del noticiero. Les saluda Adrián Barros, un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comencemos. Caracas amanece con múltiples puntos de seguridad para evitar el desplazamiento de ciudadanos no exceptuados de la cuarentena radical que comenzó a regir hoy en todo el país por 7 días continuos. Nuestra compañera Mardoley Prin nos tiene los detalles. Mardoley. Sí, así es, muchísimas gracias por el contacto. Debido al mantenimiento de la cuarentena radical en el área metropolitana de Caracas, debemos informar a todos nuestros televidentes que se ha incrementado la custodia policial y la presencia de alcabalas en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en lo que es el ingreso a los distintos municipios. Por ello, usted va a encontrar en algunas zonas como Palo Verde que la Guardia Nacional ha implementado y desplegado aquí el vehículo blindado conocido como el murciélago, cuyas puertas funcionan como especie de pared para evitar justamente el desplazamiento por las vías. En el caso de lo que es la altura, el ingreso que sería desde el municipio Sucre a municipio Chacao, en el Parque del Este también encontrará vehículos de Polisucre que cierran el paso hacia la avenida Francisco de Miranda para evitar esta conexión. Sin embargo, puede seguir desplazándose hacia lo que son las calles de los Palos Grandes y también buscando hacia Altamira. Estas alcabalas se la va a encontrar si logra ingresar a alguno de los puntos de la autopista, porque a lo largo de la autopista, aunque usted logre entrar porque tenga un salvoconducto, porque tenga una credencial que así se lo permita, también va a encontrar cerrados los accesos en toda la vía, sobre todo cuando ya se entra al municipio Libertador. La Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana son los que custodian estos puntos. En todos los accesos que usted se encuentre con los funcionarios de seguridad, va a solicitarle que presente el salvoconducto, las credenciales que lo identifica como un trabajador de los sectores priorizados y es la única razón por la que usted podría estar desplazándose por las vías de comunicación de la capital, a menos que tenga una emergencia médica. También va a encontrarse con muchos funcionarios, por lo menos en el oeste de la capital, en lo que es Montalbán, lo que es El Paraíso, lo que es La Yaguara y también Antímano. Aquí se está incluso parando a los motorizados y toda aquella persona que no pueda demostrar las razones por las que se encuentra en la calle está siendo devuelta y se les prohíbe el paso. Igual los funcionarios van a recordar que nos encontramos en la cuarentena radical. Tenemos denuncias de algunos trabajadores de los medios de comunicación que aseguran que por lo menos lo que es Prados del Este no se respeta y no se está tomando en cuenta que forman parte de las telecomunicaciones, los medios de comunicación como sector exento y que puede laborar durante estas jornadas, haciendo así caso omiso incluso a la resolución emitida por el ministro Vladimir Padrino López. Es parte de la denuncia que hemos conseguido en estos recorridos. Con esta información regresamos al paso al estudio. Gracias, Mardoley Prin. El presidente Nicolás Maduro informó que a la fecha Venezuela suma 7.169 contagiados con COVID-19 y la cifra de fallecidos se ubica en 65. Óscar Pineda nos tiene los detalles. En 4 días, Venezuela pasó de 6.000 a más de 7.000 casos de coronavirus. Por eso, el Ejecutivo señaló que la medida de flexibilización para algunos sectores económicos se mantendrá bajo observación. Yo ratifico que en Venezuela hemos descubierto el método del 7+7. 7 días de cuarentena radical más 7 días de flexibilización segura. Y nosotros nos vamos a mantener por el 7+7 en el transcurso de los meses que están por venir. Si por razón del surgimiento de un brote que se considere preocupante o alarmante en un municipio del país, en un estado del país, se considera necesario suspender los 7 días de flexibilidad,
así se hará en su momento como se hizo en la semana que está culminando ahora. Este domingo se detectaron 419 casos de COVID-19, según el presidente Nicolás Maduro. 332 es la cifra más alta que hemos conocido desde el día que empezamos cuarentena y toda esta batalla contra el coronavirus. 79 casos importados, siguen siendo altos los casos importados, detectados en los pasos fronterizos legales y que están ahorita en este momento con tratamiento, en cuarentena y recibiendo las mejores atenciones. Y 8 casos de contactos con viajeros. Más temprano, el Buena Ejecutivo parte de encabezó estos los casos actos de con julio motivo al 209 aniversario de la 2020, independencia, los cuales se llevaron a cabo sin el acostumbrado desfile en la Academia Militar debido al coronavirus. Oscar Pineda, Televen. Hasta las 7 de la mañana de este lunes, el 6 de julio, el mundo contabilizaba 534.306 fallecidos y 11.471.530 contagiados a causa del coronavirus. América sigue siendo el centro de la pandemia, con Estados Unidos y Brasil a la cabeza, con 2.8 y 1.6 millones de casos respectivamente. Luego se ubica Perú, con más de 302.000 casos, y Chile, con un poco más de 295.000 infectados. México, por su parte, registra 256.848 contagios, Colombia, que se acerca a los 114.000 casos, y Argentina, que roza los 78.000 contagios. Por otro lado, Uruguay es la primera nación de Latinoamérica que retoma las clases de manera presencial debido a la baja incidencia del COVID-19 y el estricto protocolo sanitario, y se une así a Nicaragua, donde no se han suspendido las actividades académicas. En Uruguay se pide el uso de la mascarilla al llegar, la limpieza del calzado en una alfombra sanitaria, la desinfección de manos y dar respuestas a un breve cuestionario. Estos serían algunos de los pasos que los estudiantes deben afrontar antes de entrar a un aula, en el que deben mantener distancia con relación a sus compañeros. El diputado a la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó pidió a los venezolanos no perder la esperanza e instó a crear una gran alianza por Venezuela. Como esa alianza que generó Bolívar en su momento, hoy la tenemos fuerte y poderosa. Como esa alianza de movilización que nos hizo mayoría, que nos hizo ejercerla, hoy la tenemos viva y latente. No va a ser una pandemia lo que nos derrote, va a ser la esperanza de ver a nuestros hijos a la cara en poco tiempo y decirle que están en su país, que celebran la segunda independencia, que regresaron a Venezuela porque hombres y mujeres, diputados, dirigentes, periodistas, empresarios, enfermeras, obreros, transportistas, nunca bajaron la guardia. Guaidó hizo un llamado a los venezolanos a trabajar juntos sin mezquindad, asegurando que esta es la clave para superar la crisis política en Venezuela. Solicitó a los partidos de la oposición no participar en las elecciones parlamentarias, sino luchar por unas elecciones libres, justas y verificables. Entre tanto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la oposición venezolana jamás tendrá el poder político en Venezuela. Ustedes, para llegar al poder político en Venezuela, tendrán primero que pasar por la conciencia de todo un pueblo, de todo el pueblo venezolano. Pero también tendrán que pasar, así se los digo, en este día sagrado, Día de la Patria y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tendrán que pasar, o mejor dicho, no pasarán por el sentimiento patriótico, revolucionario, antiimperialista, nacionalista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No pasarán, no serán poder político en Venezuela jamás en la vida. Mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos. Vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. Padrino López también aseguró que el gobierno de Estados Unidos continúa ejerciendo presión sobre el gobierno nacional al tener presencia de sus fuerzas de seguridad en Colombia y que además buscan forzar un cambio político en Venezuela con organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia, en referencia al caso del Esequibo que Venezuela no reconoce.
El presidente de Estados Unidos, por su parte, Donald Trump, reafirmó su compromiso y solidaridad con el pueblo venezolano. Así lo dijo este domingo en el marco de la celebración del aniversario de la Declaración de la Independencia de Venezuela. El mandatario estadounidense detalló que espera que la crisis política y social que presenta nuestro país sea solucionada en poco tiempo. Aseguró que continúa apoyando a la Asamblea Nacional y al diputado Juan Guaidó en su lucha por la democracia. Fedecámara solicita rediseñar los protocolos del distanciamiento social y la cuarentena para permitir el funcionamiento de algunos sectores productivos. Óscar Pineda nos tiene los detalles. Óscar. Buenas tardes, gracias por el contacto. A inicios del mes de junio hubo una reunión entre Fedecámaras y autoridades del Banco Central de Venezuela. En ese encuentro, el sector empresarial privado hizo una serie de propuestas en materia crediticia y fiscal que por los momentos no han sido aprobadas. Precisamente el presidente de ese organismo, Ricardo Cusano, señala que en este momento de emergencia sanitaria es necesario establecer acuerdos. Veamos. Efectivamente, es cierto, está creciendo el número de contagios según las cifras oficiales, no es menos cierto que también los procesos productivos están extremadamente complicados de cara a futuro y que necesitamos entonces rediseñar esos protocolos del distanciamiento social, rediseñar la cuarentena y rediseñar las oportunidades para que entonces tengamos salud en términos físicos y tengamos salud en términos económico. Hace un mes, el 50% de las empresas estaban paralizadas en el país, según el reciente estudio hecho por el organismo. El promedio de afectación en términos económicos de las empresas estaba por el orden de los $200.000. Digo promedio porque había empresas pequeñas, pero también empresas grandes. Pero por otro lado, teníamos casi 50% de las empresas estaban total y completamente cerradas por su actividad, porque había empresas del turismo que sencillamente no estaban operativas, tenía algunas que estaban prestando servicios, pero no abiertas al público, como por ejemplo la banca. Creo que detrás de cada uno de esos indicadores hay un gran drama social. Lo que reflejan no es solo el problema económico y productivo, refleja un drama social en términos de calidad de empleo, en términos de sustentabilidad del empleo y por supuesto de la capacidad de compra de la familia venezolana. En el manifiesto bipartito suscrito por Fedecámaras hace pocos días, las organizaciones del sector privado dijeron estar dispuestas a sumar esfuerzos en la reactivación económica del país, toda vez que la productividad nacional venía afectada en medio de 2 años de hiperinflación y 6 de recesión económica. Este es mi aporte para la emisión meridiana y con él doy el pase al estudio. Adelante. Bien, al menos el 70% de las industrias del estado Lara se encuentran paralizadas desde el pasado 16 de marzo, cuando se decretó la cuarentena nacional por la pandemia. Así lo asegura el presidente de la Cámara de Industriales de la entidad, Mohamed Hussein. El representante del sector calificó de crítica la situación de la industria larense. Indicó que se encuentran lejos de los niveles de producción que tenían antes de la primera quincena de marzo. Solamente entre el 29 y el 30% de la industria son las únicas que están laborando. El resto no está laborando y ni siquiera estas empresas están laborando a su plena capacidad por diferentes motivos. Bien sea por falta de transporte, bien sea por estrategia de no mantener aglomeraciones en los centros de trabajo, bien sea por escasez y dificultades en la obtención de materias primas. Hussein señaló que desde el sector industrial plantearon una serie de cambios que los ayuden a sobrellevar la crisis. Uno de ellos es liberar el encaje legal de manera que los bancos tengan capacidad de podernos prestar dinero para nosotros hacer frente a todos estos compromisos mientras reiniciamos nuestras labores normalmente. Hemos pedido también que se modifique el pago y la liquidación tanto del impuesto al valor agregado como del impuesto sobre la renta, que actualmente tenemos que hacerlo de una forma semanal, que lo volvamos a como era anteriormente, a que se haga mensual. Sin embargo, nada de esto se ha realizado, así es que nuestro futuro lo vemos muy complicado. El presidente de la Cámara de Industriales de la entidad también resaltó que pese a la incertidumbre que existe por no saber cuándo podrán reiniciar con normalidad sus actividades, han respondido a sus compromisos laborales con los trabajadores, aún y cuando el flujo de caja ha sido duramente golpeado. Desde el estado Lara, Juan Manuel Oviedo, TLV.
La Conferencia Episcopal Venezolana se reunirá de manera virtual desde el martes y hasta el viernes para llevar a cabo la 114ª Asamblea Ordinaria Plenaria desde la Diócesis de San Cristóbal, la cual será liderada por Monseñor Mario Moronta. El episcopado debatirá sobre los protocolos de protección de menores y el don de la vocación presbiterial, además de las distintas actividades que se realizarán para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández y los desafíos pastorales de la Iglesia en Venezuela frente al COVID-19. Analizarán también el protocolo para abrir templos y activar los servicios pastorales en todo el país. En San Félix, Estado Bolívar, un hombre fue detenido por dejar caer un cadáver frente a una estación de servicio. Valentina Pugliese nos tiene los detalles. Funcionarios de la policía y de la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Bolívar detuvieron a Jesús Alberto Vega Medina, quien al no poder surtir combustible al vehículo donde trasladaba un cadáver, dejó caer el cuerpo en medio de la calle al frente de la estación de servicios Antonio de Berríos, causando conmoción entre los presentes. Las imágenes fueron captadas por un video aficionado, quien aseguró que el ciudadano había estado solicitando el apoyo para abastecer durante varias horas. Vega fue puesto a la orden del Ministerio Público por el delito de instigación al odio, entre otros. Desde el Estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Una niña de 10 años disparó de manera accidental a un niño de 9 años en el municipio Cárdenas del estado Táchira. Por este suceso fue detenido Jefrén Rodríguez, propietario del arma de fuego. Según declaraciones del sujeto, los menores se encontraban jugando fuera de una vivienda y minutos después ingresaron a un dormitorio donde la menor tomó el arma que se encontraba sobre un closet y la accionó contra su compañero de juegos, causándole una herida en la región nasal con salida en la región cefálica. El menor falleció al instante. En más información, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la apelación del empresario sancionado Samark López, quien reclama sus activos tras ser denunciado por 3 asesores de defensa de Estados Unidos al presuntamente estar conectado a las FARC, que los mantuvo cautivos por 5 años. El magistrado Clarence Thomas se negó a escuchar la apelación de emergencia presentada por López, pese a la defensa alegar que no existe evidencia ni la certeza que vincule al empresario Samark López con los rebeldes colombianos. Y fue encontrado sin vida el cuerpo de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El hallazgo se produjo el sábado en el terreno de una casa de Calafe, provincia de Santa Cruz. Se presume que el homicidio se perpetró en la vivienda del ex secretario y luego habría sido trasladado en su propia camioneta hasta el lugar donde fue descubierto. De acuerdo con la autopsia, Gutiérrez fue estrangulado. El juez de instrucción Carlos Navarte informó que 4 personas se encuentran detenidas por el hecho e indicó que puede tratarse de un robo o un crimen pasional. Fabián Gutiérrez, de 46 años, trabajó con los Kirchner entre 2003 y 2010, ayudándolos a multiplicar su patrimonio. Era investigado como testigo en la causa que se le sigue a Cristina Fernández por enriquecimiento ilícito. Y este domingo se llevaron a cabo elecciones presidenciales en República Dominicana. El opositor socialdemócrata del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, resultó electo con el 53,11% de los votos contabilizados. Su principal rival, el actual mandatario Gonzalo Castillo, obtuvo el 37,9% y reconoció el triunfo del empresario de 52 años. Abinader, que terminó con 4 mandatos consecutivos, el PLD, celebró frente a varios de sus partidarios en su comando de campaña en Santo Domingo. Abinader asumirá la presidencia el próximo 16 de agosto. Con esto hacemos nuestra primera pausa en el Noticiero Meridiano. En minutos, más información. Continuamos. La Guardia Nacional incautó 206 panelas de cocaína equivalente a 226 kilogramos de droga ocultos en un camión de carga ganadera en Villa de Cura, ciudad capital del municipio Zamora del estado Aragua. Así lo informó el jefe encargado de la Oficina Nacional Antidrogas, Alberto Mateos. Se llegó a una vivienda en el sector Pecoc de San Juan de los Morros y luego de su revisión se encontraron de manera oculta en un tanque subterráneo la cantidad de 135 panelas de clorhidrato de cocaína con un peso bruto de 149 kilogramos.
para un total del procedimiento de incautación de 341 panelas de la droga denominada cocaína con un peso de 377 kilogramos. Mateos informó que 2 personas fueron detenidas en el procedimiento y señaló que continúan las investigaciones sobre este caso. Informó también que para la fecha se han incautado 12.857 kilos de diferentes drogas en 1.623 procedimientos, donde han sido detenidas 2.115 personas. Sin aire acondicionado reciben el tratamiento más de 100 pacientes de la unidad de diálisis de Barquisimeto en el estado Lara. Los pacientes sostienen que el problema lo vienen padeciendo desde hace 15 días. La situación ha traído como consecuencia de que los catéteres y fístulas se infecten. Esto es situación de moscas, chiripas y cucarachas que tenemos y por la falta de aire acondicionado, la rata está infectando mucha fístula, está infectando los catéteres. Los pacientes no tienen cómo pagar más de 2 millones de bolívares que cuesta una ampolla. Los representantes de la Asociación de Pacientes Renales solicitaron a la Secretaría de Salud en atender directamente el problema que vienen padeciendo. ¿Por qué el dinero que sale del pago del Seguro Social de nuestras diálisis que recibe la empresa, por qué tiene que quedarse en Caracas? Todo queda centralizado. Entonces, cuando aquí necesitamos para una pintura, no hay absolutamente nada de recursos, nunca tienen dinero y para ellos nunca es suficiente el aumento que el gobierno da a las unidades por cada una de las diálisis que nosotros recibimos. A pesar de las múltiples deficiencias que presenta el centro para atender a los pacientes renales, otros enfermos manifestaron que el Estado les está garantizando tratamientos y el transporte para todos los pacientes que interdiario deben asistir a aplicarse sus diálisis. Desde la ciudad de Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. El sector turístico del estado Sucre ha sido duramente golpeado por la pandemia del coronavirus, afectando seriamente al gremio hotelero que se encuentra en 0% de ocupación desde hace más de 3 meses. Así lo advirtió el representante del sector, William Bengochea. Todo el sector turismo, todo el sector hotelero, todo el sector de posada, tanto en la ciudad de Cumaná como en todo el estado Sucre, está prácticamente en 0% de ocupación. Y ya tenemos desde marzo, desde que comenzó la cuarentena, pues en esto. Nosotros sabemos y entendemos y estamos, digamos, ganados a la idea de que esta es una situación de que tenemos que aprender a convivir con este virus. Bengoechea rechazó la posible utilización de instituciones educativas e infraestructura hotelera para aislar a pacientes contagiados con COVID-19. O sea, no solamente es colocar a la gente en una cuarentena, sino todo lo que viene detrás, o sea, digamos enfermos que son, que necesitan oxígeno, que necesitan todas estas cosas. Yo digo que hay entidades suficientes a nivel gubernamental para que estén utilizando, digamos, instalaciones de hoteles o de liceos, ¿no? Que por supuesto que están siendo golpeadas y terminarían de golpearse con esa situación. Finalmente, el empresario instó al gobierno a incentivar el sector hotelero con actividades que promuevan el turismo en la entidad, donde convergen más de 8.000 plazas cama. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Entre tanto, el gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, exigió al gobierno nacional realizar con urgencia una inversión en la sustitución de la tubería matriz desde el estado Sucre hasta la entidad insular para terminar con el problema del suministro de agua en la región. Lo que hoy estamos viendo en los últimos años y sobre todo en los últimos días con respecto a la sustitución del acueducto de Tierra Firme a Margarita y Coche, hoy sigue dando de qué hablar, pero de qué hablar por la falta de planificación. La improvisación ha conllevado de que hoy esa inversión siga perdiéndose. Y no es menos cierto que vimos una sustitución de allí de Punta Mosquito hasta la entrada de la avenida Juan Bautista Arizmendi, aproximadamente un kilómetro de sustitución de tubería, y apenas transcurrió una semana y ya estaba completamente
roto. El jefe del Poder Ejecutivo Regional expresó que es lamentable que mientras los neoespartanos sufren y protestan casi a diario por falta de agua potable, se pierda una tubería sobre la cual se hizo una inversión, pero nunca han acometido los trabajos para solucionar la crisis que viven las principales islas turísticas del oriente venezolano. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. 1.300 familias del municipio Pedro María Freites del estado Anzoátegui empezarán a recibir agua luego de varios años padeciendo fallas en el servicio. El mandatario local Daniel Haro indicó que en la población de Urica, específicamente en el Chaparral, elevarán el caudal del pozo con una bomba de 15 caballos que beneficiará a 600 familias. Se montó un equipo, motor y bomba nuevo, que es la hidrológica, que va a resolver más de 700 familias en ese sector. Una bomba de 25 caballos está dando un caudal suficiente para resolver los problemas de agua. Estamos esperando el equipo de 5 y uno de 7 del Rosario y vamos en la recuperación del agua de nuestro municipio. Haro también informó que en la planta de Hidrocaribe de Cantaura están instalando 2 equipos de rebombeo. En esa misma planta vamos a montar un motor de 100 caballos en el pozo número 5 para darle más fuerza a la planta de Hidrocaribe para seguir bombeando hacia la ciudad de Cantaura. Ya hay sectores que tenían 18 años que no tenían el vital líquido. Ya le está llegando por las redes de tubería. El burgomaestre dijo que esperan la llegada de equipos electrosumergibles que piensan instalar en las comunidades indígenas La Leona y Cachama. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Tenemos ahora un servicio público para la señora Alicia Rosa de Guerra. Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo. Quien pueda colaborar, por favor, dirigirse al Banco de Sangre de la Clínica Santa Sofía en Caracas o comunicarse al 0412-592-0214. Gracias. Con esto a las 12:31 de la tarde hacemos una nueva pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, el panorama internacional. Ya venimos. El presidente Donald Trump llamó a la unidad nacional y al cese de las manifestaciones contra la historia de la nación. Por otro lado, un nuevo informe científico reveló que el COVID-19 podría mantenerse en el aire. Pero dejemos que sea Nathalie Salas Guaitero, de nuestra cadena aliada Voz de América, quien nos ofrezca los detalles. Nathalie. El presidente Donald Trump aboga por la unidad y el cese de las demostraciones contra la historia racista del país de parte de lo que calificó como la izquierda radical, marxistas y anarquistas. Estas fueron parte de sus palabras durante el discurso de celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos y que fue pronunciado desde el jardín sur de la Casa Blanca frente al emblemático monumento al expresidente George Washington. Los actos conmemorativos de esta fecha no fueron ni multitudinarios ni grandiosos como en años pasados, debido a la pandemia de COVID-19. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos sigue liderando el número de contagios y muertes a nivel mundial. Ya el país registra más de 2.880.000 personas contagiadas y la cifra de fallecidos se acerca a los 130.000. Esto mientras funcionarios locales expresan nuevas preocupaciones sobre el fuerte aumento de la propagación de la pandemia de coronavirus en los últimos días, sobre todo en los estados de Texas, Arizona y Florida. Y ahora más que el virus, también podría estar en el aire, según un informe que fue publicado en el diario The New York Times y que cita a un grupo de más de 200 científicos. Y ya que la economía sigue siendo un pilar fundamental en el proceso de la lucha contra la pandemia y la vuelta a la normalidad, el presidente Trump promulgó una ley que extiende hasta el 8 de agosto el plazo para que las pequeñas empresas puedan solicitar créditos de emergencia al aplicar a un programa del gobierno federal que está destinado a ayudar a los negocios que fueron golpeados por esta crisis. Desde Washington les informó Nathalie Salas Guaitero de La Voz de América para Noticiero Televen. Gracias, Nathalie. Continuamos ahora en México. Ese domingo un avión que presuntamente transportaba drogas se incendió tras aterrizar de emergencia en una carretera del suroriental estado de Quintana Roo. De acuerdo con la prensa local, la aeronave habría sido detectada por las Fuerzas Armadas en pleno vuelo y los tripulantes habrían aterrizado e incendiado el avión para poder escapar.
Vamos a Perú, donde el presidente Martín Vizcarra anunció que someterá a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria. A juicio del mandatario peruano, son los ciudadanos quienes deben decidir si esta medida se mantiene o debe ser eliminada. Especificó que dicha consulta se realizará junto a las elecciones generales del año 2021, el año que viene. Vizcarra también anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley que modifica la legislación electoral para que las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos y cuya pena sea mayor a 4 años no puedan postularse a la presidencia de la República, vicepresidencias o al Congreso, tampoco al Parlamento u otros cargos de elección popular. Volvemos a nuestro país. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, dio a conocer los protocolos de salud que se están aplicando para contener la pandemia en la frontera con Brasil. Aquí no se escatima esfuerzo, aquí no se escatima recursos para proteger a nuestra gente. Ustedes pudieron apreciar inclusive que todas las áreas están totalmente despejadas. Los que han tenido la sintomatología se han atendido y ya, Dios gracias, podemos decir que vamos avanzando ya en la fase de mitigación, donde estamos ya evitando el contagio comunitario. El mandatario regional reiteró que el hospital de campaña ubicado en Santa Elena de Guairén cuenta con equipos especializados para atender a personas graves por COVID-19 y tiene capacidad para albergar al menos 250 pacientes. Además dijo que el hospital Vera Zurita fue rehabilitado y dotado de insumos. Aunque es un hospital tipo 1, está acondicionado en terapia intensiva para atender el COVID-19 y la infraestructura pareciera una de las mejores clínicas que podamos nosotros ver. Y hemos obtenido también de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, de la misión cubana, del ministro Carlos Alvarado, todo lo necesario, los antibióticos, el equipamiento de seguridad para nuestros médicos. Es importante esto resaltar, para nuestros enfermeros, para nuestras enfermeras, para los camilleros. Hasta la fecha, más de 3.600 migrantes han regresado a Venezuela por la frontera con Brasil, donde cuentan con alojamiento, atención médica y alimentación de manera gratuita durante el cumplimiento del periodo de cuarentena. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Vamos ahora al estado Carabobo. La alcaldía de Valencia continúa con el plan de recuperación de vías y espacios públicos que se ejecutan en la zona norte y sur de la ciudad. El alcalde Alejandro Marvés inspeccionó parte de los trabajos que se realizan en el centro norte de la capital carabobeña. En este proceso de recuperación integral de más de 15 kilómetros de vialidad, con la instalación de más de 1.000 lámparas LED en todo este recorrido de los 15 kilómetros, recuperación y activación de 7 importantes torres de iluminación, colocación de alvidal, instalación de postes públicos, poda de árboles, embellecimiento de espacios públicos y demarcación vial, asfaltado, recuperación de parques y espacios recreativos. Marvés señaló que este plan, que inició hace 2 años, no se ha detenido pese a las dificultades económicas y la más reciente llegada de la pandemia del COVID-19 al país. Todo un trabajo integral que ustedes saben venimos haciendo desde hace 2 años para la recuperación completa de las principales avenidas que atraviesan la ciudad de Valencia desde el norte hasta el sur de Valencia. Es un trabajo que ha sido muy complejo por las dificultades económicas que hemos atravesado a partir de este tema de la pandemia. Sin embargo, seguimos en la calle trabajando, comprometidos como estamos con nuestra gente, comprometidos con una ciudad más bonita, con una ciudad más limpia. Finalmente, el titular por Valencia advirtió que desde su administración serán implacables con aquellos comercios, medios de transporte y ciudadanos que no cumplan al 100% con las medidas para la prevención del COVID-19. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. 12:40 de la tarde, momento de una nueva pausa para publicidad. Ya venimos con la información deportiva. Los grandes ligas venezolanos Junior Guerra y Silvino Bracho dieron positivo a las pruebas de COVID-19. El ex lanzador de Tiburones de La Guaira, Tyson Brumet, falleció en un accidente aéreo. Este viernes, la avioneta donde viajaba Brumet junto a otras 3 personas se precipitó a tierra en el estado de Utah, en Estados Unidos. Pocos minutos después de haber despegado, la aeronave comenzó a descender bruscamente en espiral hasta que finalmente se estrelló en el Box Elder Peak.
En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó 4 proyectos de vacuna contra el COVID-19. Por el momento, el ente expresó que se encuentran en la búsqueda de financiamiento para poder seguir con los estudios. Según el canciller Marcelo Ebrard, su país cuenta con la capacidad científica y de infraestructura para desarrollar la cura del COVID-19. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que hasta el 28 de junio se registran 17 ensayos de vacunas en evaluación clínica y 131 voluntarios en evaluación preclínica. La NASA desarrolló mediante impresión 3D un collar que utiliza un sensor de proximidad para ayudar a prevenir el contagio de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas. El dispositivo funciona de manera eficiente si se utiliza a 15 centímetros debajo de la barbilla. Cabe destacar que el collar no está destinado a reemplazar el uso de tapabocas o respiradores. Los creadores del proyecto además lanzaron a través de código abierto y de manera gratuita un instructivo para fabricar el collar. Gracias a esto, cualquier persona con los conocimientos técnicos y las herramientas necesarias puede fabricar uno propio. Se espera que una vez que se levante el aislamiento preventivo, el dispositivo pueda integrarse con facilidad a la vida cotidiana. Hacemos una nueva pausa, al regreso lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual, y recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Instagram en @elpisonoticiero.tv. Ya venimos. Venezuela, muy buenas tardes, feliz inicio de semana, bienvenidos a nuestra sección de lo actual desde casa. Como siempre, listos para llevarles nuestro recorrido por las informaciones más destacadas del entretenimiento. Ustedes pueden seguirnos a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y @chincef en todas mis redes sociales. Y damos inicio a las informaciones del entretenimiento contándoles que el rapero Kanye West se postulará como candidato presidencial de los Estados Unidos. El cantante y productor musical anunció a través de su cuenta fecha. Y pasamos a otras noticias, y es que el cantante Prince Royce confirmó que contrajo el coronavirus. El intérprete estadounidense anunció en sus redes sociales que fue diagnosticado con el virus a pesar de haber tomado las medidas necesarias. El artista compartió un video en el que expresó que cuando se enteró de que había dado positivo en la prueba del COVID-19, quedó muy sorprendido y pensó que era algo que jamás le pasaría a él. Además, informó que su caso es leve y tras transcurrir varias semanas con los síntomas, se encuentra bien. Royce aprovechó su publicación para enviar un fuerte mensaje a los más jóvenes pidiéndoles que cumplan con las medidas de la cuarentena. Continuamos en materia musical para contarles que Gracie presentó su nuevo tema, Los Consejos. La cantante y compositora estrenó este fin de semana el sencillo titulado Los Consejos, el segundo adelanto de lo que será su nuevo trabajo discográfico. La canción fue escrita por la misma intérprete en colaboración de otros autores. Asimismo, el tema viene acompañado por un video musical dirigido por Gracie y Darío Burbano y producido por Mike Bahía, donde se ve a la caleña añorando ese amor que algún día pudo ser. Avanzamos con más notas musicales para comentarles que La Oreja de Van Gogh publicará un nuevo álbum en el mes de septiembre. La Evasión. Y cambiamos de tema para contarles que Disney Plus estará en un Comic Con de manera virtual. La casa productora ha anunciado que su plataforma de streaming estará presente en la Comic Con 2020 de San Diego con 3 paneles virtuales en los que presentará sus próximos títulos originales. Este año el evento es uno de los más esperados en la industria del entretenimiento y se celebrará en línea por la pandemia del COVID-19 y tendrá por nombre Comic Con Home. Entre las novedades que Disney Plus presentará están las primeras imágenes de la docuserie antológica Marvel's 616, la primera serie de ficción de National Geographic para el servicio bajo demanda, The Right Stuff y la película animada Phineas and Ferb the Movie, Candence Against the Universe. El evento tendrá lugar el próximo 22 al 26 de julio, mismas fechas que se tenían programadas.
Amigos, y con esta información nos despedimos de ustedes la tarde de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá en Lo Actual desde casa. Volvemos al estudio del Noticiero Televen. Gracias, Cincia. Con eso llegamos al final de la emisión meridiana del Noticiero Televen. Un placer haberles acompañado este mediodía. No olviden que pueden ver nuestra emisión completa en nuestro canal en YouTube, Televen TV, y seguirnos en nuestras redes sociales.